Misión y comunidad. Encuentros sobre la historia de la Iglesia desde los tiempos de Jesús hasta nuestros días para el servicio de fe y alegría. Y sexta parte. Como veíamos en el encuentro anterior, de finales del siglo XVIII y entrado el XIX, el orden en las colonias españolas de América fue cuestionado por las nuevas ideas revolucionarias que sacudían a casi todo el mundo occidental. Las antiguas colonias se fueron independizando poco a poco. En esta labor independentista se debe destacar a Simón Bolívar. Tomó su tiempo a las nacientes repúblicas superar las divisiones internas y establecer un régimen republicano estable. También a la misma autoridad eclesiástica vinculada al régimen colonial español se le hizo difícil aceptar y adecuarse a un nuevo orden republicano. Nuestro país vivió un curso muy propio que tomaría su tiempo explicar. La colonia de Santo Domingo era una colonia pobre y para colmo compartía la isla con la colonia francesa, que en cambio sí era próspera en base a la producción de artículos como azúcar, café y cacao, en base al empleo de una masa de esclavos africanos. En esa situación, la corona española, para dirimir un conflicto con Francia, decidió concederle su colonia de Santo Domingo. Pero en ese contexto, los esclavos de la colonia francesa iniciaron un acelerado proceso de liberación que convulsionaría toda la isla, tanto en la parte francesa como también en la española. Para someter a control el gobierno francés, ahora bajo la dirección de Napoleón Bonaparte, envió una expedición militar para someter toda la isla, expedición que fue vencida en Haití. En cambio, pudo mantenerse en la parte española. Los esclavos, ya liberados de Haití, en 3 ocasiones marcharon militarmente sobre Santo Domingo, al que finalmente pudieron dominar desde 1822 hasta 1844. La vida eclesial fue muy alterada. La jerarquía y las congregaciones religiosas se retiraron del país, reduciéndose la vida de la Iglesia a una muy pobre expresión. Como sabemos todos, esta situación comenzó a cambiar cuando, bajo la inspiración de Juan Pablo Duarte, en febrero de 1844 se alcanzó la independencia dominicana. El siglo XIX fue un siglo convulso para la casi totalidad de las nacientes repúblicas americanas. Hubo una casi permanente inestabilidad política. Se repetían gobiernos civiles y gobiernos dictatoriales y hasta tiránicos. En nuestro país, para mayor gravedad, se volvió a instaurar el gobierno español, lo cual provocó 3 años de guerras. Los españoles se vieron precisados a retirarse en 1865, pero la guerra dejó un país empobrecido y dividido políticamente entre caudillos que se combatieron entre sí durante mucho tiempo. En el mediano plazo se impuso uno de los caudillos, Ulises Heró, apodado popularmente Lilis, que gobernó dictatorialmente. Lilis fue ajusticiado en julio de 1899. En medio de esa situación, cosa curiosa e interesante, se hizo presente una corriente de pensamiento de origen francés que llamaban positivismo, que entre otras cosas fomentaba la educación y criticaba y buscaba la independencia de todo el pensamiento, de toda la vida, de cualquier práctica religiosa.
lo que llamamos hoy día el laicismo. El mayor exponente de este movimiento fue un pensador puertorriqueño, Eugenio María de Hostos. Hostos fundó una escuela para la formación de maestros que conocemos con el nombre de la Normal, cuyos egresados expandieron sus ideas y la educación por todo el país durante muchos años. La vida eclesial se fue restaurando suavemente. Se nombró un obispo, Tomás Deportes e Infantes, en 1848. Se reabrió el seminario y emergió una figura sacerdotal modélica, Francisco Javier Vicini, el padre Vicini, quien se dedicó a las obras de caridad y de la educación. En 1885 fue nombrado obispo Fernando Arturo de Meriño, personalidad imponente, emprendedor, que reanimó el seminario, escribió un catecismo, animó la redacción de una historia de la Iglesia y impulsó toda la vida eclesial. El siglo XX tiene su propio perfil y curso para la sociedad civil y para la Iglesia. Como dijimos, Lilís fue ajusticiado, Hostos falleció en 1903, Meriño murió en 1906, pero pronto, en 1902, la vida política nacional se dividió en dos grupos llamados bolos y coludos que mantendrían alterada la vida nacional durante muchos años. Cuando se pensaba que el presidente Ramón Cáceres fomentaría el desarrollo económico y mantendría el orden político, fue asesinado en el año de 1911, hundiendo al país en una cruenta guerra civil que justificó la intervención militar americana que se impondría en 1916 y duraría hasta 1924. Los americanos impusieron orden político, desarrollaron la infraestructura económica, pero a su salida, en 1924, cuando se pensaba que el país se reorientaría políticamente, volvió la lucha política interna de facciones que facilitó que un general, el general Rafael Trujillo, diera un golpe de Estado y gobernara por 31 años hasta su ajusticiamiento en mayo de 1961. Trujillo fue un modernizador, desarrolló potencialidades económicas del país, cooperó mucho con la obra de la Iglesia, pero fue autoritario y hasta tiránico. El asesinato político bajo su régimen fue un recurso permanente y, consecuentemente, la oposición, la insurrección se repetía. La mayor de ellas fue la del movimiento revolucionario 14 de junio de 1960, que convocó un grupo grande de jóvenes, muchos de ellos procedentes de clases sociales altas. A esta primera parte del siglo, la Iglesia se pudo organizar y fortalecer. El obispo Noel fomentó la venida de religiosos extranjeros, de los cuales debemos destacar a los capuchinos españoles, y su sucesor, Ricardo Pittini, también fomentó esa cooperación extranjera. Grupos religiosos vinieron al país ocupando regiones y zonas geográficas marginales, construyendo colegios, dedicándose a los servicios públicos como la atención hospitalaria. Una cantidad ingente de nombres, hombres y mujeres llenaría la historia, pero creo que se debe destacar sobre todo ellas la figura del italiano Francisco Fantino, hombre sacrificado, pobre, educador, pastoral, que llegó a ser reverenciado en vida, quien desde el Santo Cerro irradió una imagen de santidad que se mantiene hasta nuestros días.
Tras el ajusticiamiento de Trujillo, se abrió un tiempo de esperanzas, de deseos de democracia, de respeto a la persona, de realización de la justicia, que han inspirado a muchas y tantas personas, grupos y hasta partidos políticos. Pero entre dificultades, reveses y éxitos, hemos vivido estos últimos 60 años de nuestra historia, de la cual somos testigos todos nosotros. De esa historia, aunque a veces nos entristece, pero que nos enseña a vivir, a construir y a servir. Ese es el trabajo de Fe y Alegría, inspirado en la misión de Jesús y responsables de la elección que Él nos ha hecho.